Vamos a comenzar, hoy es un gran día, levantarse ya, comienza con nosotros. Dios mío, este tema. ¿Qué les pasa, compañero? Me encanta este tema porque una de las cosas más bellas del mundo son las mujeres. Bueno, no cosas. Como dice, Comenzando mira, por seres. como dice Lucho Alojoso, no hay que comprenderla, Solamente amarrar. Sí, perdón Él dice las cosas en la canción. Perdón por lo de cosas. Las personas Los más lindas de seres. este mundo, los seres vivos más lindos. Tenemos a Yesenia que de entrada me regañó, y está bien, está bien, asesora de género y protección, y vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer y su situación actual a nivel unbelievable, o sea, de todo el mundo. Increíble. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos. Bueno, aquí estamos. El 8 de marzo, como ustedes saben, se conmemora el Día Internacional y el Día Nacional de las Mujeres. ¿Sí? Es una fecha histórica, se habla no de celebración, sino de conmemoración, porque es una fecha que tiene como antecedente la lucha de muchas mujeres, incluso el asesinato de muchas mujeres, por la defensa de nuestros derechos como Cuéntanos mujeres. un poquito más de su historia, ¿no? Porque hay muchas quizás que no lo conocen. Sí, cómo no. Bien, hay como 3 hitos, digamos, la historia registra más o menos 3 hitos, pueden haber muchas otras antecedentes también, pero digamos lo que la historia registra es, por un lado, un esfuerzo de mujeres en Rusia de hace años, ¿verdad?, en donde como una respuesta a aquella dictadura del zar, de los zares de aquel momento, entonces las mujeres se veían constantemente vilipendiadas y violentadas en sus derechos, especialmente sus derechos laborales. Comenzaron una lucha, una gesta, digamos, de reivindicación de sus derechos, y en ese marco entonces comienzan a protestar contra ese régimen, ¿verdad? Como respuesta entonces lo que hubo fue masacres, fueron respuestas violentas en contra de ellas y muchas mujeres de distintas edades fueron asesinadas. Eso registra por un lado la historia, pero también hay otro hecho que se registra en la historia y es la lucha de mujeres en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, en donde mujeres obreras de distintas edades también, según reporta la historia, en una reivindicación también de sus derechos laborales, comienzan a hacer una serie de actividades, a organizarse, a exigir, por ejemplo, las 8 horas laborales, porque antes tenían que trabajar mucho más de 8 horas. Y como respuesta de eso, los dueños de las fábricas donde trabajaban les impidieron esa manifestación, esas luchas que tenían, y según dicen los datos que se conocen, es que en una huelga que estas mujeres tuvieron, los dueños y dueñas de esa fábrica cerraron las puertas de la fábrica y hubo un incendio en esa fábrica en donde murieron cientos de mujeres, entre ellas niñas y adolescentes de 14, 13 años que eran obreras. Entonces, de ahí surge también, según no se conoce, por supuesto, el color morado que reivindica la lucha de las mujeres, porque muchas preguntan por qué las mujeres, por qué las feministas, por qué las organizaciones de mujeres utilizan el color morado. ¿Por qué las feministas? Primero porque alguien tiene que alzar la voz. Por no supuesto. Solo se puede escribir cosas, porque para los políticos en todas las partes del mundo es bonito escribir y hacer leyes, pero en cada país alguien tiene que salir a hablar. Exacto, y en este caso fueron las mujeres las que salieron y hablaron por los derechos, no solo de las mujeres de distintas edades, sino de la población en general. Eso es importante reconocerlo. Es una lucha que pasó por años y años y bueno, en la actualidad todavía se sigue luchando por reivindicar los derechos de las mujeres, ¿no? Exactamente, porque como bien sabemos, tanto en nuestro país como en otros países hay situaciones de vulneración de derechos que enfrentan las mujeres, que enfrentan las niñas, las adolescentes, por condición de género, por la socialización y la cultura que se ha tenido. Según su conocimiento tan grande que le veo, ¿qué pasaba? Yo creo que era simple y sencillo miedo de los hombres de querer aceptar, que yo lo acepto públicamente y siempre lo he dicho, la mujer es más astuta, más inteligente, le duele menos la gripe, es más fuerte, trae la vida al mundo, o sea, es un ser superior al hombre. ¿Pero qué sucedía con ellas? Porque me imagino que había mucho abuso laboral. Claro, yo voy a retomar su pregunta, sí, porque esas luchas surgen por esa, digamos, ese irrespeto de los derechos laborales de las mujeres. Entonces surge esa motivación de organizarse y
luchar para reivindicar esos derechos. Bueno, entonces solo para terminar de comentarles lo que se conoce. Entonces, se supone que en ese evento, en ese encierro que tuvieron las mujeres en donde se quemaron esas fábricas, ellas trataron de apagar las llamas con las telas y se cubrían también con telas moradas, con telas púrpuras, y eso es el color reivindicativo de la lucha de las mujeres. Ahora, ¿qué sucede con las mujeres? Es que culturalmente se ha creído que las mujeres son el sexo débil, lo digo entre comillas, porque culturalmente se ha considerado que las mujeres son frágiles, que las mujeres tienen menos capacidad de tolerancia, menos capacidades en general. Sin embargo, eso ha obedecido a estereotipos de género, de cómo nos han educado a hombres y a mujeres para favorecer, lamentablemente digo, para favorecer, en este caso, al género masculino. No con esto quiero decir que, como decía él, las mujeres son superiores a los hombres. No se trata de eso, porque la lucha de las mujeres, la lucha histórica de las mujeres no ha sido por hegemonizar, ni por desplazar al género masculino, por igualdad, sino por avanzar Por hacia ejemplo, la igualdad. Los salarios, que una mujer Así es. está utilizando el puesto de un hombre que la misma hace lo mismo, la misma labor, pero ¿por qué tiene que ganar el hombre más que la mujer no? Y hace lo mismo. Pero Eso va es una de mejorando. las luchas, ¿no? Que Va ustedes mejorando. Va mejorando, sí, es importante reconocerlo, hay avances, Sí. por supuesto. ¿Cuáles serán como los derechos, según ustedes los estudios que tienen los derechos que son más vulnerados de la mujer y por los cuales se está luchando? Bueno, el derecho a una vida libre de violencia, todavía en nuestro país, a pesar de los avances que hay, pero todavía hay muchos casos de violencia basada en género, todavía se conoce de casos de mujeres que no solo son violentadas físicamente, sino psicológicamente, sexualmente. Además, conocemos de feminicidios, esos asesinatos contra las mujeres, que tienen a su base un odio, una misoginia en contra de las mujeres, y resulta que de repente a un hombre, que son hombres que han sido socializados con ese patrón machista tan arraigado, y sencillamente porque consideran que son superiores a las mujeres, y hay una situación muchas veces de celos, muchas veces de las razones que sea, porque no hay justificación, pero asesinan a las mujeres. Acabamos de ver eso en un deportista y salió libre, por lo menos eso estamos viendo, Cierto. el Casos Pistorius. atroces ¿sí? como que hemos No, visto y el aquí en problema- nuestro país, el Claro. último, el que macheteó, ¿verdad? Sí, Destazó así. como No, le y dieron. Y la otra la quemó también, ¿verdad? A la otra la quemó. Existe así mucho el miedo porque hay casos donde la mujer es maltratada y quizás va a poner la denuncia. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, ah, no, viene la policía a mi casa, se llevan a mi esposo, a los 3 días lo sueltan, regresa a la casa y yo... Sí. Es que ahí es donde hay que Entonces, trabajar realmente. las Claro. leyes como que a veces quizás... Que debe de hacer una mujer cuando se La siente protección a la amenazada mujer. con protección, eso. Claro. para que se Miren. sienta segura, ¿no? ¿Cómo no? Hay avances, hay una ley, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencias, por ejemplo, es una ley muy completa, es una ley que nos favorece a las mujeres en general. Bueno, tenemos la Lepina, que favorece a las niñas y a las adolescentes también. Incluso los varones. Incluso a los niños, por supuesto, a los niños y los adolescentes. Lo que sucede es que a veces no basta las normativas existentes, sino cala en el ideario de la sociedad y si no cala en la cultura también tan arraigada que tenemos. A veces, tristemente, a veces hay funcionarios o funcionarias que en vez de ponerse a favor de las víctimas, en este caso las mujeres, se ponen a favor del abusador. Por supuesto. Y entonces lo que sucede es que... Ya lo conocemos. Sí. Sí, entonces lo que sucede es que si la mujer logra vencer ese temor, rompe el miedo y Eso pone es la importante. denuncia, claro, pero se encuentra con un funcionario, un servidor público que no le da respuesta, que Mal no es ejemplo, empático, claro. O que hace lo mismo con dígame. su Porque abusa Claro. de la situación de ella también, Así porque es. se dan casos en los que el mismo funcionario abusa de la situación de la mujer, Así ¿no? es. Y se vuelve aquello repetitivo. Y entonces lo que pasa es que como buen salvadoreño, no sé, como ser humano, así él lo hace y no le hicieron nada. Y mira el ejemplo, y es el no sé quién, entonces sí hay que actuar más Sí. firme en las leyes, como usted lo dice, ya están cierto. las leyes y están bien desarrolladas, bien, Exacto. pero tal vez no sé. Son avances que cumplirla lentos, bien. Son podríamos decir. avances, son avances, pero hace falta también Más precedentes, incidir.
precedentes, generar esa sensación de no impunidad, sino de justicia, y la justicia debe de ser para las víctimas, en este caso las mujeres, las niñas y las adolescentes. Es triste en este país conocer los casos de abuso sexual, los casos de negligencia que hay en contra de niñas y adolescentes, los casos de, bueno, ustedes comentaban, y es cierto, lo hemos conocido recientemente, el caso de la mujer que el hombre la quemó. Sí. Imagínense qué crueldad, No, qué y nivel en esta de... época ya no debería pasar en No, ninguna y yo creo que De en ninguna ningún forma. país, porque hubo otro que mató a su mujer, subió la foto en Facebook o un video y después dijo, miren, yo me declaro culpable. Y mató a Claro, los hijos y mató a los y mató a hijos. los Pero bueno, hijos. ya el tiempo se nos ha acabado, pero dígale, no sé si unas palabras de esperanza, pero ¿qué tanto estamos Para la aquí en El mujer. Salvador para todas Porque las a lo No, mujeres? por mejor nos está supuesto. viendo alguien que está siendo víctima, que sus derechos están siendo vulnerados. Claro, bueno, por un lado es que hay que romper el silencio, hay que denunciar, hay instancias que están defendiendo los derechos de las mujeres, entonces no hay que quedarnos en silencio y hay que dar ese paso, por un lado. Por otro lado también hay avances en el tema de los derechos de las mujeres, hay expresiones organizativas de mujeres que están ahí también luchando por los derechos, hay instituciones y en este caso pues Plan por la Niñez, Plan Internacional, es una de ellas que trabaja y reivindica los derechos de las niñas y las adolescentes, de los niños también, pero en este caso el énfasis en las niñas y las adolescentes. Entonces, adelante, hay que conmemorar el 8 de marzo también, que es nuestro día y hay que reivindicarlo como una fecha Muchísimas histórica. gracias. Hay que seguir Gracias. trabajando. Gracias. Yesenia Gracias a Segovia, ustedes. gracias por venir. A la orden. Y espero que todo les salga muy bien y que la gente y los hombres vayamos entendiendo que lo que necesitamos es igualdad. El ¿verdad? respeto a la Con todo mujer, gusto. darle su lugar. Amemos a las Con mujeres. todo gusto. Eso, vamos a una Hay pausa. que amarlas. Ya venimos. Al regresar le presentaremos el auto volador del futuro.